Hace unas semanas repasamos los 10 personajes que el MCU arruinó. Les gustó mucho ese video. Quiero decir, no fui muy amable con los primeros 4, pero al mismo tiempo se lo merecían. Y obviamente me pidieron en los comentarios un poco más de amabilidad. Hoy cambiamos de tema con un nuevo top. Los 10 personajes que el MCU salvó por completo. Si es que los hay, porque sí, tal vez no lo sepan, pero algunos de los personajes cuya cara tienen tatuada en sus enormes pantorrillas, al principio eran unos perdedores enormes. ¿Qué carajos es esta porquería? Héroes antes ridiculizados que el MCU hizo icónicos. En 20 años hubo fracasos, pero también grandes aciertos. Personajes salvados por sus actores, una escritura inspirada o el amor del público. Aunque no siempre se entienda, el amor es ciego. ¿Y quién soy yo? Los fans de Hawkeye son raros, pero los demás tranquilos. Clint Barton ni siquiera está en este top. Hay al menos 10 personajes más interesantes en la serie. Ya paro. Después de estas palabras, les propongo ver el top 10 de personajes salvados por el MCU, con Kevin Burkhardt, ex teórico favorito de fans de Hawkeye. Genérico. Número 10. Sam Wilson. Iniciamos el top con nuestro capitán, antes conocido como el Halcón, el primer superhéroe negro en los cómics. Muchas de sus primeras aventuras trataban sobre aceptar al otro, combatir el racismo y a veces la discriminación positiva. Esto ocurre cuando se une a los Vengadores, pero le cuesta encajar. Primero fue aliado de Steve Rogers, pero tras separarse, asumió el papel de Capitán América cuando Steve dejó esa identidad. Lo dejó de lado rápidamente cuando Rogers regresó, considerando que podía hacer más por su comunidad sin el traje estrellado que con él, y durante mucho tiempo Sam se mantuvo al margen. Considerado como un personaje secundario en las décadas previas a su aparición en el cine, prácticamente había desaparecido del panorama, ausente de muchos grandes arcos y crossovers, sin un papel importante en el universo Marvel. A inicios del siglo XXI, Sam Wilson no figuraba, así de simple. Solo tuvo una serie en solitario, entre 1983 y 84, que solo constó de 4 números. En 2015, se vuelve el Capitán América oficial de la Tierra 616 en una exitosa serie de 24 números hasta julio de 2017. Después de 33 años, regresa como el Halcón en una nueva serie de solo 8 episodios. Todo esto ocurre tras la interpretación de Anthony Mackie en Capitán América y el Soldado del Invierno. Además, en los cómics, Sam tiene un poder especial: hablar con los pájaros. Este don, otorgado por el cubo cósmico de Cráneo Rojo en Capitán América 17, le permite ver, controlar y comunicarse con ellos a través de sus ojos. Aunque su vínculo con Red Wing es especial, puede hacerlo con cualquier ave. No sorprende que se haya alejado un poco. Este poder no va con historias oscuras y realistas desde los 90. Además, puede parecer el loco del autobús o la abuelita que alimenta palomas. No es un poder sexy. Y entonces el MCU le dio un verdadero nuevo aire, más tecnológico. Desde The Winter Soldier se impone y hoy en día figura sin problema entre los 20 héroes más importantes. Sigue siendo un personaje secundario en la saga del infinito, pero tiene más protagonismo que en los cómics. Tiene un lugar claro y reconocido. Incluso su breve aparición en Ant-Man lo confirma. Es muy importante que Cap no lo sepa nunca. En 2021, en The Falcon and the Winter Soldier, Sam da un gran paso. Desarrollo del personaje, trama familiar y asume el papel de Capitán América, lo que lo hizo más apreciado. Creo que la escritura aún puede mejorar. Capitán América. Brave New World ha tenido reescrituras, retrasos y regrabaciones. El solo hecho de que Sam tenga película muestra que Marvel quiere darle más importancia que en los cómics y además liderará a los Vengadores en Doomsday. Hay una gran diferencia y el MCU apuesta por un Sam sin suero. ¿Es una debilidad? No, es una decisión interesante. Es más vulnerable y humano, así que más cercano. Sus victorias son merecidas. Confíe en su valentía, principios y capacidad de inspirar y liderar incluso en la duda. Aunque sí, claro, contra Red Hulk es un disparate, estamos de acuerdo, pero frente a adversarios de su tamaño puede ser increíble. Parece que hay personas que señalarían una falta de carisma en Mackie, pero de manera pragmática podemos decir que sobre todo es una cuestión de guión. A largo plazo ya veremos si logran explotar todo su potencial. Actualmente, Sam está mejor posicionado en el MCU que en los cómics, y su versión cinematográfica ha tenido más éxito que en las últimas décadas de los cómics. Esperamos que siga igual. Número 9. Thor. No vamos a fingir que Thor fue perfecto en el MCU.
3 de sus películas en solitario son vistas como regulares o malas, y su trato ha sido inconsistente. Aún así, el tipo termina como Connie Krelif, un hippie alcohólico, cuando era un dios viviente. Pero adaptar a Thor ya era arriesgado desde el inicio. Lenguaje solemne, vibra shakespeariana, mitología nórdica. Estamos muy lejos del superhéroe moderno y realista. En 2011. Tras Iron Man y entre los Batman de Nolan, aparece un tipo que habla como Shakespeare y lanza un martillo mágico. Marvel logró que el público aceptara el posible fracaso, incluso en Avengers, donde pudo no encajar, funcionó. ¿Tu madre sabe que usa su estilo? En los cómics, Thor es sombrío y los dioses nórdicos no son invencibles ni inmortales. Viven bajo la amenaza del Ragnarok, lo que lo vuelve atormentado y menos accesible. El Thor de los cómics suele ser serio y deprimente. Si Love and Thunder exageró la burla, lo aceptamos. El resto del MCU logró equilibrio. El humor que reduce la tensión y la tragedia en Thor 2 y Avengers 1 lo acerca a los cómics, pero no es emocionante. Se vuelve conmovedor cuando mira su pasado con una especie de desesperación irónica. A pesar de todo lo que ha perdido, Thor conserva el humor y ese contraste lo hace entrañable. Tu amigo al que consuelas tomando una cerveza, pero en realidad se burlan de él. En poder, Thor de los cómics está rotísimo. Thor puede teletransportarse con Mjolnir y abrir portales. En el MCU ya es de los más poderosos y sus mejores momentos en cine superan muchos arcos de los cómics. Un ejemplo obvio es Avengers, Infinity War. Thor ahí es el vengador entre los vengadores, casi igual a Thanos, su recorrido, su confesión a Rocket. Si me equivoco, ¿qué más puedo perder? ¿Busca venganza? Su llegada a Wakanda es icónica y es el héroe con más tiempo en pantalla en la película. Su historia está marcada por la pérdida de Asgard. Su familia, amigos y Love and Thunder suma más. Su depresión en Endgame no agrada a todos, pero es coherente. Su historia es una verdadera tragedia y Chris Hemsworth impone una presencia carismática y definitiva. Muchos, yo incluido, queremos ver esta versión en futuras películas de los Vengadores, ya que supera a muchas adaptaciones live action y de cómic. El MCU hizo la relación entre Thor y Loki más fraternal y humana. En ese sentido, es un éxito. Los antagonistas en las películas son Pioch, los gigantes de hielo y Gore, aunque en los cómics hay enemigos más impresionantes como Galactus o Mangog. Y arcos como Ragnarok, la guerra de los dioses, Dios del trueno y Gore, el carnicero de dioses. Altibajos en cómics y cine, pero los mejores momentos del MCU, como Infinity War, impactaron al público pese a las decepciones. Solo es un personaje del que aún esperamos mucho. Tal vez con Avengers, Doomsday y Secret War vuelva a destacar. Yo sí le entro. Shang-Chi, creado en 1973 por Steve Englehart, es un personaje inspirado en Bruce Lee. Él no tiene ningún poder de base, es un maestro de Kung Fu súper entrenado, lo que en este estado lo hace muy difícil de integrar en el MCU. ¿Amenazas o en cuestiones cósmicas? En sí, uno podría pensar que no podría servir para nada, que realmente no tiene interés, porque incluso Black Widow o Hawkeye tienen ellos cuestiones estratégicas, no están ahí solo para repartir golpes. En los 70, su historia fue polémica porque su padre era una versión de Fu Manchu, personaje creado en 1913 por Saxe Romer y arquetipo del peligro amarillo. Este estereotipo racista mostraba a los pueblos de Asia Oriental como amenaza para Occidente, numerosos, invasivos, inasimilables y peligrosos. Este temor justificó políticas discriminatorias en Estados Unidos como la Ley de Exclusión China. Estuvo vigente de 1882 a 1943. El personaje fue creado en 1913 durante ese periodo. El padre de Shang-Chi, figura clave en sus primeros cómics, era un genio malvado y manipulador que amenazaba a Occidente con sus ejércitos y planes maquiavélicos. En otras palabras, un legado muy problemático. En fin, el MCU, por su parte, tomó la mejor decisión posible: crear a Wenwu basado en el mandarín y conectarlo con los 10 anillos. Los anillos, invento del MCU, son una excelente adición. Shang-Chi tiene armas y poderes comparables a grandes amenazas del MCU. ¿Qué lo hace creíble en futuros crossovers como Avengers, Doomsday o Secret Wars? Sin ellos, le habría costado existir en estos enfrentamientos. Shang-Chi rechaza el imperio criminal de su padre y se exilia en Occidente. En los cómics, es un viajero y guerrero errante al estilo de las películas de Kung Fu de los 70. Antes del Misis, iba donde el destino lo llevaba. La película muestra a Shang-Chi viajando mucho.
En cuanto a artes marciales, la película nos ofrece secuencias memorables como la pelea en el autobús o la escena del andamio, pero el verdadero golpe de genialidad viene de la forma en que se presenta al personaje. Más divertido, animado y accesible que en los cómics, donde es estoico y reservado. Elegir a Simu Liu fue un gran acierto. Tiene energía, carisma y una naturalidad que atrae. En los cómics, Shang-Chi era un personaje bastante aislado en el universo Marvel, que nunca hubiéramos imaginado que tendría éxito en el cine. Sin embargo, hay que reconocer que Marvel entregó una película con una verdadera personalidad. Dirección destacada de Daniel Dustin Cretton, banda sonora memorable y temas familiares poco comunes en el MCU, logrando un resultado impactante. Y Shang-Chi por fin halló el lugar que no tenía. No lo hemos visto desde entonces. Número 7. En los cómics, ella no es hermana de Thor, sino su sobrina, ya que es hija adoptiva de Loki. No es broma. Ella reina Niflheim y lidera un ejército de muertos. Sorprendentemente, nació de la Piedra Negra, una piedra del infinito, no como la Atrice. Gema artificial creada por Bore Burinsone, padre de Odín, con ayuda de magos en zona prohibida de Niflheim. Thanos del futuro intenta apoderarse de ella. A lo largo de los acontecimientos, la piedra toma la forma de una niña pequeña. Thanos quiere sacrificarla para obtener su poder, pero Thor, el Doctor Doom y Losa, quienes también vienen del futuro, se lo impiden. Losa lleva a la niña al pasado y la deja con un joven Loki. Así llegamos a ella. En los cómics, a diferencia de la película, no recibe poderes de Asgard. Proyecta energía, da vida o muerte al tocar y cambia de tamaño, como una Ant-Woman. Las reglas del tiempo y espacio no se aplican a ella. Es muy poderosa. Un enfrentamiento con Mephisto podría causar un Armagedón multiversal, pero este poder genera una paradoja. Ella podría derrotar a Thor, pero no lo hace. En la saga de Walt Simonson, Thor lidera un ejército en Niflheim para liberar almas retenidas por Hela. Se enfrentan y Thor gana, solo con una cicatriz en el rostro, pero sin perder el ojo como en Ragnarok. Ella es poderosa, pero Thor es superior y nunca logra vencerlo. Como resultado, ella es percibida como una antagonista menos destacada que otros enemigos míticos de Thor, Ares, la serpiente de Midgard, la hechicera o incluso Mangog. Cuando estás acostumbrado a enfrentarte a Galactus, ella termina pareciendo casi común. ¿Y si comparamos cómics y películas? Curiosamente, su impacto es mayor en el MCU. En Thor, Ragnarok dejó una gran impresión en el público y sigue siendo hasta hoy una de las antagonistas más memorables del universo Marvel, probablemente incluso la villana más destacada del MCU. Antes de que Wanda enloqueciera, ya había sido heroína, así que es trampa. Cate Blanchett la interpreta de forma precisa, cruel, aterradora y carismática. Lleva a Thor al límite, ayuda a redimir a Loki, sorprende con Scourge, enfrenta a Hulk en una de sus últimas peleas y no duda en matar. Ella enfrenta a Odín, vence valquirias, levanta un ejército de muertos, libera gigantes y para derrotarla hay que destruir Asgard. Eso demuestra lo poderosa que era y por qué Thor y los demás no podrían detenerla solos, solo como símbolo. Hay que provocar el Ragnarok para eliminarla. Es una locura. Gore parece ridículo junto a ella y Ferdel, la hermana de Thor y Loki, fue una elección inteligente del MCU. Esto vuelve la pelea más personal y da complejidad a Odín. Si fuera hija de Loki, como en los cómics, la trama sería confusa con este Loki. La adaptación es perfecta, aunque solo salió en una película. En Marsella dejó huella, como si hubiera estado en más. Ella está entre los 5 mejores villanos del MCU, quizá la mejor antagonista femenina. Pausa para invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme, es gratis y así no se pierden mis videos. Cuento con ustedes. Equipo 6, Steve. Ahora Steve Rogers. Capitán América, interpretado por Chris Evans, es uno de los personajes más beneficiados por su adaptación en el MCU. Ya no es solo monolítico ni se esconde bajo su bandera como un soldado estadounidense recto y plano. Las películas le dieron profundidad y dilemas universales, mientras que en los cómics su imagen fue distinta por mucho tiempo. Creado en la Segunda Guerra Mundial, buscaba representar el coraje, la lealtad y el patriotismo antifascista de Estados Unidos. En la Edad de Oro, los relatos mostraban a los buenos luchando contra nazis y luego comunistas en un mundo binario. Steve Rogers fue un buen soldado y fiel a sus valores durante casi todo el siglo XX, enfrentando pocas contradicciones. Era más símbolo que hombre y atraía a cierto público, pero le costaba trascender fuera de aunque tuvo algunos arcos atrevidos. Su etapa como nómada, el caso Watergate, donde Nixon se convierte simbólicamente en su enemigo, o incluso relatos más modernos como Imperio Secreto, le dieron mayor complejidad.
pero en general arrastraba una imagen anticuada, casi pasada de moda, en los años 60 y 70. Algunos lectores le criticaban su tono moralista y belicista, inapropiado durante la guerra de Vietnam. En resumen, era un personaje anticuado y casi inadaptable. Pero el MCU cambió esa percepción. Ambientar su primera película en los años 40 dio coherencia a este héroe vintage, antes de llevarlo a un mundo moderno incomprensible para él. Desde entonces, Steve Rogers deja de ser solo representante del gobierno y en Civil War se convierte en contrapeso al negarse a obedecer órdenes, aunque lo vuelva un fugitivo. El MCU lo hizo símbolo de libertad y ética, valores universales que trascienden fronteras. También es un personaje en busca de sentido. Un pequeño chico de Brooklyn se une para demostrar su valor, pero cada victoria lo obliga a buscar una nueva pelea, una nueva razón para existir. Al final, tras Thanos, decide vivir para sí y reencontrarse con Peggy. Ese baile tan esperado cierra su arco de forma magnífica. Visualmente, su traje azul y escudo, que en cómics podrían parecer cursis, en el cine se volvieron icónicos. Y sus relaciones refuerzan aún más esta encarnación. Su hermandad con Bucky, vínculo con Sam, complicidad con Natasha, respeto por T'Challa, relación con Nick Fury y amor-odio con Tony Stark. Es un reflejo tanto de lo que admira como de lo que rechaza. La única nota realmente discordante es su romance con Sharon Carter, raro y nunca convincente. A menudo se repite que la época dorada del MCU terminó con la muerte de Tony Stark, pero se olvida que la partida de Steve Rogers dejó un vacío igual de inmenso. En los cómics, su presencia o ausencia no altera el equilibrio del universo Marvel, pero en el cine, en cambio, su ausencia se siente de manera dolorosa. Creo que si él viviera, el MCU mantendría su esencia más tiempo. Número 5. Doctor Strange. Les digo directo, vamos a ignorar No Way Home. ¿Por qué? Es mi video y cualquier cosa relacionada con Sony me da urticaria. Doctor Strange. Personaje de culto de Marvel, su debut en cine en 2016 fue un gran acontecimiento. Adaptar a un héroe fantástico en un universo realista no es fácil, pero desde el inicio la magia funcionó. Benedict Cumberbatch, nominado al Oscar, encarnó a la perfección a Stephen Strange. Parece que nació para el papel. Todo está ahí. El ego del cirujano, su arrogancia y luego su cambio a protector místico. Clásica historia de origen, muy efectiva, destacada por la dirección de Scott Derrickson y su gran imagen visual. La película es única, apenas ha envejecido y definió el estilo mágico del MCU. En los cómics, Strange tuvo décadas más irregulares. A veces líder respetado, otras ignorado, ha oscilado entre grandeza y extravío narrativamente. Romance con Clea, posesión por la estrella de Capistán, conflictos con su equipo y pérdida frecuente de poderes. Su aura suele ser inestable. En Civil War casi no aparece y en Los Defensores su papel es repetitivo. Sus momentos recientes destacados son en Secret Wars 2015 como Sheriff Strange junto a Doom. El MCU, por su parte, retomó los fundamentos de Ditko, la magia, las dimensiones, el ego de un cirujano que descubre la humildad y los modernizó con gran acierto. Los Sling Rings, creados para el cine, son una herramienta narrativa icónica. El ojo de Agamotto, al contener la piedra del tiempo, ganó gran relevancia frente a los cómics. E incluso la capa recibió una personalidad propia, cuando antes solo era un simple artefacto en el papel. Visualmente, Strange ha ofrecido algunas de las escenas más memorables del MCU. Sin él, no habría portal en Endgame y su duelo con Thanos en Infinity War es de los más espectaculares del universo Marvel. Es verdad que limitaron sus poderes para hacerlo controlable desde su debut, pero mantiene un aura increíble. Es carismático, imponente y sus frases impactan. A diferencia de su alter ego en los cómics, no está lastrado por un ego insoportable. Y además está Wong, durante mucho tiempo. Simple acompañante secundario en los cómics, casi un sirviente, en el cine se ha convertido en un personaje central. Hechicero supremo en vez de Strange, aparece en varias películas y series y es muy querido por los fans. No, lo recibió por una tecnología porque me asusté 5 años. Oh, entonces Strange es un caso raro. Todo lo que le da fuerza en los cómics fue adaptado a la perfección y algunos aspectos incluso fueron mejorados. Actualmente es un pilar del MCU y sigue sorprendiéndonos. Número 4. Los Guardianes de la Galaxia. Quizás sea uno de los mejores ejemplos de héroes totalmente desconocidos en los cómics que explotaron en el cine con un éxito colosal en taquilla. Cuando se anunció la primera película, muchos lectores de cómics se preguntaron por qué Marvel eligió a ese equipo, ya que la mayoría ni los conocía.
Los Guardianes existen desde 1969, pero con un equipo distinto al del MCU, excepto Yondu. Nunca fue parte integral del equipo de la trilogía actual, y tampoco es el mismo personaje en los cómics. El equipo cambió varias veces, pero nunca fue particularmente popular. Incluso terminó cayendo en el olvido y hubo que esperar mucho tiempo antes de que volviera a estar en el centro de atención. Los Guardianes con Rocket, Drax, Star-Lord, Gamora y Groot existen desde 2008 en Annihilation Conquest número 6. Ahí se reúnen por primera vez, como en las películas, aunque cada personaje ya existía. Groot es de 1960 y los demás de los 70. Este crossover marcó el inicio del equipo moderno. Pocos meses después, Marvel lanza una película adaptada por Nicole Perlman, quien escribió el guión desde 2009. Es sorprendentemente rápido. Normalmente se necesitan décadas para pasar del anonimato, de las páginas a Hollywood. Aquí fue casi inmediato, y todo eso sin que los cómics hayan tenido un éxito enorme. Los Guardianes solo tuvieron una serie en 2008 y otra en 2013, nada grande. James Gunn tomó el proyecto en 2012 y volvió al equipo un fenómeno mundial. ¿Por qué funciona? Creó una alquimia única con la música, usando el Walkman y una banda sonora de culto hecha para la película. Como muchos elementos míticos de la trilogía, especialmente la forma en que se escribe cada personaje. Todos tienen su arco, su historia y generan apego. Mientras los cómics eran serios y trataban amenazas cósmicas, Gunn mostró a perdedores que luchan por causas personales. Drax enfrenta al asesino de su hija, Gamora a Ronan y Thanos, Star-Lord a su padre, Rocket a su creador. Cada lucha es personal. Pero lo increíble es que Gunn revolucionó por completo el universo Marvel con esta película. Él fue quien creó esa fórmula Marvel que todos los competidores intentaron copiar. Humor, acción, drama y emociones transformaron a un equipo desconocido en una figura icónica. Gunn no solo creó la receta milagrosa. A él le debemos la historia de las piedras del infinito, que creó en 5 minutos en un papel. Ahora, Groot es una estrella mundial. Rocket se volvió clave tras la tercera película, Star-Lord es un pilar y Gamora tuvo un gran arco. En resumen, una apuesta loca que se convirtió en un gran acierto número 3. Loki en los cómics es el dios de la travesura, pero muchas veces su comportamiento cruza la línea y se convierte en maldad pura. ¿No es el personaje del MCU en los cómics es distinto? Orquesta destrucción masiva, busca conquistar Asgard y la Tierra, traiciona y manipula a sus cercanos, mata sin remordimiento. Lo hemos visto aliarse con Dormammu para enfrentar a los Avengers y a los Defenders entre sí. En resumen, Loki en la versión de los cómics es un villano malvado y constante, que rara vez evoluciona. Cualquier cambio positivo generalmente es temporal, o simplemente una nueva estafa, excepto quizá recientemente, en Avengers Forever, que de hecho se inspiró en esta nueva versión de Loki del MCU y su diseño. Parece sacado de un carnaval y cuesta verlo como alguien creíblemente peligroso, aunque tiene sentido. Al igual que Thor, él proviene de un panteón mitológico que no deja mucha libertad. Una libertad que en este caso el MCU sí se tomó para cambiarlo todo. Desde Thor se muestra su falta de reconocimiento de Odín, su envidia a Thor y su deseo de destacar y probar su valor. Sus heridas lo definen más que su sed de poder, y Tom Hiddleston logró trascenderlo. En la primera película, Loki es torturado. En Avengers se vuelve más cruel y megalómano, ya que originalmente solo sería villano en una película. Tom Hiddleston impresionó tanto que Kevin Feige lo eligió como villano en Avengers, volviéndolo icónico. Tras perder en Thor, un mundo oscuro, se muestra frío y distante, lo que causa la muerte de su madre, a quien amaba. En Ragnarok pierde la esperanza, pero se acerca a su hermano. En Infinity War tiene un final triste y heroico al sacrificarse ante Thanos, aunque no fue su final. Endgame regresa a Loki en otra versión con derecho a una nueva vida, y su serie de Disney más le da una trayectoria diferente, comenzando de cero para darle otra conclusión. Loki es un personaje con 2 finales, y en su serie logra lo que los grandes villanos de los Vengadores querían. Se convierte en rey, no solo de Asgard, sino del multiverso, el dios de las historias, el que maneja todos los hilos. Su mayor descubrimiento no es dominar, sino que lo esencial está en las relaciones, la amistad y lo humano. Ese cambio lo hace único y uno de los personajes más queridos del MCU, probablemente en el top 5 y no en el 5º lugar. El MCU transformó a un villano caricaturesco en uno de sus personajes más complejos y profundos.
Loki inició como el primer gran villano del MCU y podría acabar siendo uno de sus mayores héroes. Es una locura, pero también algo muy hermoso. Número 2. Thanos. ¿Cómo no mencionar a Thanos? El titán loco es el mejor ejemplo de un personaje que el MCU ha trascendido. Creado por Jim Starlin en 1973, originario de Titán, luna de Saturno. Es de la raza de los Eternos y tiene el gen Deviant, lo que explica su piel violeta y su barbilla XXL. Desde muy temprano, desarrolla una obsesión enfermiza por la muerte, una entidad cósmica personificada en el universo Marvel. Su obsesión por ella lo lleva a cometer atrocidades, incluso masacrar a su gente. Todo lo hace por su obsesión de seducir a la muerte, eliminando la mitad del universo. Eso es lo que vemos en historias emblemáticas como Thanos, Quest, Infinity o sobre todo el Guantelete del Infinito, donde reúne las 6 gemas para lograr su objetivo final. Esta versión sigue siendo simple. Thanos es un psicópata enamorado de una idea abstracta, fascinante en su locura, pero con poca profundidad. El MCU resolvió esto dando a Thanos motivaciones coherentes y racionales. En las películas se considera un salvador, no busca seducir a la muerte. Su plan ya no es romántico necrófilo, sino ideológico. Busca reequilibrar el universo y salvarlo de la sobrepoblación y el agotamiento de recursos. Su método es brutal: eliminar a la mitad de la vida, pero su lógica refleja problemas actuales. Menos gente, más recursos para quienes quedan. Eso lo hace escalofriante. Actúa por convicción, no por crueldad. Este cambio lo hizo uno de los villanos más grandes del MCU y del cine moderno. A la altura de Darth Vader o Voldemort, Josh Brolin, sublimado por una captura de movimiento impecable, le da un aura impresionante. Su calma, su carisma, sus frases inolvidables. Tan firme ahora, el destino aún así se acerca en el fondo. Personaje de culto, el MCU también profundizó su drama al explorar sus relaciones. Su amor distorsionado por Gamora, su relación con Nebula y su apego a la Orden Negra humanizan al titán loco y resaltan la tragedia de su camino. Sus escenas memorables incluyen la pelea con Hulk y la ejecución de Loki al inicio de Infinity War. El sacrificio de Gamora en Vormir, su increíble duelo contra Doctor Strange en Titán, su llegada devastadora a Wakanda, o su pelea contra la Trinidad y su muerte en Endgame, son momentos que se han vuelto de culto, grabados en la memoria colectiva. En los cómics, Thanos no ha superado del todo a villanos como Galactus, Magneto, Ultron o el Duende Verde. Pero en el cine se ha convertido en el arquetipo del gran villano, una figura imprescindible, inigualable y quizá el mayor logro del MCU. El antagonista número 1. Tony Stark, alias Iron Man. Sí, porque ya lo sabías antes de poner este video, el verdadero logro del MCU. El gran Iron Man es el milagro de esta saga para muchos fans, especialmente la versión de Tony Stark. Robert Downey Jr. no solo es el mejor personaje del MCU, también es uno de los más grandes en la historia del cine de superhéroes. En los cómics, Iron Man siempre fue un pilar, pero nunca el más popular. Antes de esta historia, estaba muy por detrás de Spider-Man, Wolverine, Capitán América o los X-Men, y quizá ni siquiera era de los 20 personajes favoritos de Marvel para el público. El cine cambió su destino, su esencia sigue igual. Millonario y fabricante de armas, tras ser capturado por terroristas, crea una armadura para huir y se vuelve Iron Man. El MCU mantiene sus ejes principales: gran ego, relación difícil con su padre, papel de fundador de los Avengers y dilemas de heroísmo y culpa. Pero una crítica es frecuente. El MCU ha eludido un poco la parte más oscura del personaje, su alcoholismo, especialmente el del arco El demonio en la botella de 1979. Fue Disney, tras la adquisición, quien decidió eliminarlo, ya que su adicción estaba presente desde su primera película. Pero al final, esa oscuridad está presente de otra manera. El Tony de Robert Downey Jr. es un hombre roto por sus errores, excesos y la culpa de las armas que creó, sin mostrar directamente el alcoholismo. Las películas muestran esa fragilidad y ahí está la genialidad de elegir a Robert Downey Jr. Él es Tony Stark. Su historia de excesos, adicciones, caída y redención se refleja en el personaje, logrando una fusión perfecta entre papel y actor. El MCU narra el renacimiento de Tony y paralelamente el de Robert Downey Jr. en Hollywood. El arco de Tony es magistral. Empieza como playboy cínico y termina sacrificándose como héroe para salvar el universo. Yo soy Iron Man. De principio a fin, toda la saga del infinito puede verse únicamente como su historia, mucho más que la de los Vengadores.
Él es el corazón y sus relaciones enriquecen su personaje. El conflicto con Steve Rogers refleja sus contradicciones. Su rol de padre para Peter Parker, su amor por Pepper y su amistad con Happy suman humanidad al héroe. Sin eso, solo sería una armadura brillante, además de sus armaduras. En los cómics suelen tener diseños cuestionables como la Nose Armor o el modelo 18, pero en el cine lucen increíbles. La Earthbuster, la Mark 22C y la Nanotech se magnifican visualmente. El cine es ideal para Iron Man. Su legado, la saga del infinito, lo hizo un ícono cultural. Iron Man pasó de héroe secundario de cómics a figura central de una franquicia histórica en el cine. En los cómics suele aparecer como sombrío, inestable y moralmente ambiguo, a veces incluso detestable. El MCU lo hizo un héroe trágico e inspirador que realiza el mayor sacrificio. Tony Stark no solo es el mayor éxito del MCU, él es el MCU. Su desaparición marca el fin de una era y su legado permanece. Es increíble que este gran actor aceptara regresar como otro personaje. No es poca cosa, pues convirtió a un personaje cínico en un ícono. Pero ahora se enfrenta al personaje más legendario del elenco de Marvel, el gran Victor Von Doom, digámoslo, la apuesta más arriesgada de su carrera. En 2 años quizá ocupe los primeros lugares de Stop. El MCU ha logrado adaptar personajes y volverlos mucho más emblemáticos que en su versión original. Y no solo eso, ya que a su vez los cómics habrían adaptado a sus personajes para parecerse un poco más a los de las películas. Y nos han dado algunos de los arcos más icónicos. Y Secret Wars es el mejor ejemplo de ello.